Señoras y señores, buenas noches, vamos a empezar. Estamos en la Mishnah número 7 del último capítulo. Ya llevamos 15 clases de Pirkei Avot. Hoy es la última clase en verdad, espero. ¿Okay? Porque la última tenía que ser la última, pero no alcanzamos. Y aquí tenemos bastante para aprender. Entonces vamos a empezar. Después que ya vimos que hay 48 caminos, 48 cosas, la clase pasada, de estudiar la Torah, aquí está hablando la Mishnah la importancia de la Torah. Después que ya sabemos cómo estudiarla, y yo quiero agarrar nada más un punto de esta Mishnah, de este párrafo. Dice que la Torah da vida a lo que cumple y lo que hace en este mundo y en el mundo venidero. Es decir, a veces uno piensa que todo lo que está haciendo los mitzvot y eso es para el mundo venidero. Entonces dice no. Aparte del mundo venidero, es también para el presente, para mejorar tu vida en este mundo. Hay cosas, y el placer de estudiar Torah también es algo que puedes disfrutarlo en el momento, no nada más después de 120. Por eso en la Torah no está escrito el mundo venidero, no habla de esto. Porque para decirte, existe, pero no te enfocas en eso. Enfócate también en el presente, lo que vas a ganar en el presente. Y ese es algo importante que tenemos que saber al estudiar. No estamos haciendo favor a alguien que estamos estudiando, sino finalmente estamos ganando nosotros al estudiar. Y aquí está trayendo los versículos que la Torah es vida, es el árbol de la vida, y otros versículos. Y una de las cosas también que se dice sobre la Torah es todos sus caminos son caminos bonitos y todos los caminos son de paz. Es decir, la Torah tiene que hacer paz. La Torah tiene que unir a las personas. Si ves que la Torah está separando a las personas, tal vez no lo estás estudiando bien. Es decir, la Torah y la influencia que quieres influir siempre tiene que ser de una forma bonita. No imponer encima del otro tus leyes. No hacer separaciones y hacer problemas. En el mundo de hoy es muy fácil ver que hay a veces separaciones que salen, a veces también de gente que piensa que son religiosos. A veces por llegar a tratar de imponer sobre el otro, a veces hacen más peleas y más separación. Tenemos que saber, no, la Torah es algo de paz. La Torah y algo que estudiamos también en las últimas lecturas en la Torah, en los últimos parashot, por ejemplo, está cuando pasó todo lo que pasó con la tierra y con Korach, ¿ok? ¿Qué pasó ahí? Después que ya pasó, el pueblo llega con Moshe y empieza a discutir, empieza a quejar. Entonces, ¿qué Dios le dice a Moshe? Que tiene que agarrar el bastón de Aarón y ahí salen las flores y ahí el pueblo se tranquiliza. Dicen que el mensaje aquí es cuando se está hablando de algo duro, sobre Korach y todo lo que pasó, el pueblo se enoja, el pueblo no se tranquiliza. Pero cuando llegan las flores, cuando algo bonito, el pueblo se tranquiliza. Es decir, saber cómo hablar el pueblo. Y la última parasha también leímos sobre Moshe, que Dios le dijo, habla con la piedra, no lo puedes pegar. ¿Qué quiere decir? Tienes que hablar bonito, también con una persona que es piedra, que es cerrada, que no entiende, y tú dices, ni modo, lo tengo que pegar. No, también con él tienes que hablar. Es la única opción de tener la influencia es a través de palabras bonitas. Y eso es lo que tenemos que saber la Torah. La Torah es paz. La Torah tiene que aumentar paz y no lo contrario. Si alguien hace otra cosa y si alguien aumenta separación por alguna razón, tal vez está estudiando otra Torah. Dice así, Rabbi Shimon ben Yehuda bin Shum Rabbi Shimon bar Yochai está ahorita dando algunas cosas. Dice Anoi, la belleza, la fuerza, la riqueza, el honor, la sabiduría, la vejez, ¿okay? Los hijos. Esas cosas dice Nael la tzadikim y Nael la honor. Son cosas buenas para los tzadikim, para los buenos y para los justos y también para el mundo. Después dice Rabbi Shimon ben Menasia que esos 7 cosas que Jajamim pusieron aquí, todo eso tenía Rabbi Yehuda, el último rabino de los Tanaítas que escribió la Mishnah, y sus hijos. Es decir, él recibió todas esas 7 cosas. ¿Qué quiere decir esa Mishnah? ¿De qué está hablando? Es decir, que la belleza es algo bueno para los justos y para el mundo, y la fuerza y la riqueza. ¿Cuál es el sentido de la cosa? Entonces dice que esos 7 cosas pueden ser 7 ceros, 7 cosas, fuerza, riqueza. Cuando uno no lo usa, no le da sentido, entonces no tiene ningún sentido.
no tiene una mitzvah ser rico, una mitzvah ser fuerte, no es una mitzvah. Entonces no estás cumpliendo nada al ser rico. Pero sí puedes cumplir. Cuando, si recuerdan, en Yom Kippur decimos 1 para arriba y 7 para abajo, el 1 es el alma, que está arriba, desde arriba. 7 cosas de abajo, esas 7 cosas mundanas. Si tú pones el 1 al principio, todos los ceros se vuelven parte de la cuenta. Se vuelven 10 millones. Entonces es importante. Entonces los mismos ceros, las mismas cosas del mundo, materiales, hacen parte de la cuenta espiritual. Si sabes usarlo. Pero si pones el 1 al final, cada cero disminuye a este 1. Entonces no nada más que pierdes, sino pierdes del 1. Del alma también se está disminuyendo por la forma que estás llevando las cosas. Es decir, ¿a qué le estás dando importancia? ¿A las cosas espirituales o a las cosas materiales? Me acuerdo que estuve una vez dando una clase a los estudiantes en la noche en México. Y le dije, miren algo bonito, sin ningún cambio ahorita en la vida, hay que cambiar cosas, por supuesto, pero ahorita sin ningún cambio pueden ganar el mundo. ¿Qué? Dije, mira, nosotros estamos ahorita en la noche. Ustedes llegaron a estudiar. Hay dos formas de verlo. Hay una forma de ver, decir, mira, trabajamos todo el día, comimos ya las 3 comidas, dormimos la siesta, hicimos esto, hicimos el otro, hicimos ejercicio, ya hicimos todo. Ni modo, nos quedó 1 hora en la noche, vamos a estudiar. Es decir, el 1 es al final. Entonces, todos los ceros que ustedes hicieron en el día disminuyen a este 1, porque el 1 es al final, es como que no tiene importancia. Pero le dije, según el judaísmo, el día empieza en la noche. Entonces, ustedes no están terminando ahorita el día anterior, sino están empezando el día de mañana. ¿Con qué? Con el estudio. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que hacen en el día? Estudiar. Entonces, si ustedes lo ven así, todos los ceros que van a hacer al otro día se forman parte de la cuenta. Hacen lo mismo, cambian el pensamiento y eso es lo que da importancia a las cosas. Tú le preguntas, ¿cómo empezaste el día, Richie? Con la clase de la noche. ¿Dónde recojo el cheque? Esa es la pregunta. ¿El cheque de qué? 10000. No, es el cheque tuyo, tú sos el banco, tú sos el cheque, todo, no tienes que cambiar los cheques. Ok, seguimos porque quiero llegar a un tema importante. Dice la Mishnah número 9, Amar Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma era uno de los grandes rabinos, era el maestro de Rabbi Hanina ben Tradión, de los 10 que mataron los romanos. ¿Okay? Él era uno de el maestro de este rabino, Rabbi Hanina ben Tradión, y hay diferentes historias de él. Él, una de las cosas que dijo, que incluso que los romanos no están haciendo todas las cosas buenas a favor de Israel, pero hay que reconocer que es el reinado y hay que darle respeto. Entonces dice que una vez estaba caminando en el camino, dice ahí los comentaristas que él nunca estaba en el camino, siempre estaba estudiando, casi nunca salió de su casa, de la sinagoga, de esto. Entonces una vez estaba caminando y llegó una persona, le dijo, lo saludó y él le devolvió el saludo. Dijo, rabino, ¿de dónde llegaste? ¿De dónde llegas? Dijo, yo llego de una ciudad grande de Jajamim y de Sofrim. Dijo, mira, rabino, yo quiero que vivas con nosotros. ¿Ok? Y te voy a dar mucho dinero y diamantes y piedras bonitas y lo que quieras. Y dice aquí, y yo le dije, no, de ninguna manera. Yo no me importa el dinero, el cheque. Yo me quedo en la ciudad donde hay Torah. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, mira, todo el dinero que uno junta aquí llega a la tumba y no puede llevar nada. Entonces, ¿para qué? Entonces, mejor uno tiene que invertir en las cosas que puede llevar, que son las buenas. Todos conocen la historia de Rothschild, que puso ahí que lo entierran con sus calcetines. Y la Jebá Kadisha no le dejaron, la Jebá Kadisha no dejó esto y esto. Y al final, cuando ya terminó el entierro, no lo enterraron con esto. Regresaron los hijos y abrieron otra carta que él dejó ahí y dijo, ustedes tienen que ver. Ni esto me dejaron llevar a la tumba. Así que empiecen también a pensar de buenas acciones, de cosas que uno puede ver. Ahora, hay un detalle aquí interesante. ¿Por qué él no quería ir a hacer influencia es decir, ¿por qué nos cuenta eso? ¿Cuál es el tema? Entonces puede ser que el tema es sencillo, es algo, ¿para qué? Para que no
pensemos nada más en el dinero y nada más en eso, también tenemos que pensar sobre un lugar que sea de todo. Y una de las cosas que aparece aquí que tenemos que deducir es que él me dijo, Rebi, Retzonja shetadur imanu mekomenu, tú quieres vivir con nosotros. De alguna manera nosotros no queremos tanto. Es decir, necesitamos tal vez un rabino, pero no queremos tanto. No es una voluntad nuestra, es una necesidad. Entonces venga para cumplir esa necesidad y esté con nosotros y nosotros te vamos a dar mucho dinero. Entonces él dijo, no, yo prefiero estar en un lugar donde aprecian el estudio, donde aprecian la Torah y ahí puedo crecer más. Entonces sobre eso hay discusión, cuál es el propósito de uno en el mundo. Si tiene que tratar de influir o quedar en un lugar donde él mismo puede crecer más. Es decir, de alguna manera, de qué forma pensar, y puede ser que los dos lados son correctos. ¿Okay? Dice la Mishnah número 10, ¿okay? 5 cosas Dios compró en este mundo: la Torah, el cielo y la tierra, Abraham, Israel, pueblo de Israel y Bet HaMikdash. 5 cosas que compró en este mundo. ¿Qué quiere decir 5 cosas que compró en este mundo? ¿Cómo lo compró? ¿Qué compone? ¿De quién lo compró? ¿Puedo opinar un momento Sí. sobre la reflexión anterior? Sí. Yo no estoy muy de acuerdo con lo del rabino que no se fue a estar con la gente que no era todo estudio, y te voy a dar un ejemplo. Y es un ejemplo muy cercano. En Panamá, antes de que llegara el rabino Levi, en paz descanse, no había minyan en la sinagoga. El rabino Levi se vino a Panamá, donde no había nada, y él hizo, en vez de quedarse en Israel a estudiar con su yeshiva, vino a Panamá y hizo que la gente en Panamá crezca espiritualmente. Y hoy tienes lo que es esa comunidad, gracias al rabino Levi. En paz descanse. Sí, pero Entonces, ¿cuántas personas hubieran sido lo mismo? no, yo solo te estoy diciendo lo que tú estás contando, la historia del Con un rabino. rabino que vino y no aceptó, ¿no? Entonces yo ahorita te estoy dando el ejemplo de que a veces es bueno que un rabino, un estudioso, vaya a un sitio donde no son tan religiosos. Los va a volver religiosos. Igual Guatemala. Guatemala aquí, si viene un rabino jajam, y se queda aquí muchos años, la comunidad va a cambiar. La gente de la comunidad va a cambiar con el rabino. Y eso hace que la comunidad crezca. Eso fue lo que pasó en Panamá. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, que hay una importancia también de hacerlo. Pero la pregunta es, Que hay ¿cuántas apoyo. personas? Que el Sí. tiempo que hay apoyo, que se... De alguna manera, o puede ser que hay 2 caminos diferentes y los 2 son válidos. Es decir, uno puede decir, mira, yo entiendo que hay necesidad en otro lugar, pero yo necesito ver a mi familia. Mira, cuántas personas del mundo judío religioso tú conoces que van a ir a San Pedro para hacer ahí un lugar y empezar ahí algo que cuando no hay nada ahí. Muy poquitas. Muy poquitos. Okay. ¿Quiere decir que todos son malos? ¿Quiere decir que todos son malos? ¿No? No. Pero el Estos son que lo está... altruistas. Ajá. Estas personas son altruistas. Altruistas o encuentran ahí... Para mí no hay Parte de su altruismo. misión. Para mí no hay altruismo porque altruista siente bien de dar más al otro, ¿no? Exactamente. Entonces es un interés totalmente al final Y egoístas. egoísta, porque él, si no puede dar a los demás más de lo que le da a él, entonces no se siente bien. Entonces finalmente al dar a los demás, cumple con un deseo de él. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? Por un deseo para sentir bien con... También el altruista quiere sentir bien con lo que está haciendo, es decir, con lo que está haciendo. Con él se manifiesta en darle a los demás. Está bien, pero es también un interés. Es decir, todo funciona al final. Pero al final- un interés. Seguimos nada más con esas 5 cosas que hablamos. Dice que esas 5 cosas tienen algo en común. Es decir, es también como una escalera. La primera cosa es la Torah. Es decir, la Torah
podemos decir que es el punto principal del mundo. El punto donde ahí está todo. La Torah es la primera cosa que estaba en el mundo antes de todo. Es decir, el origen de la Torah, la parte espiritual, es la parte más importante, que ahorita vamos a hablar de eso más adelante. ¿Ok? Segunda cosa, Shamayim Vaaretz depende de la Torah. Dice, si no va a haber estudio, si no va a haber la parte espiritual, no va a haber mundo. El mundo material depende del mundo espiritual. ¿Ok? Si no estudian, no hay. La tercera cosa es Avraham Avinu. Avraham Avinu empieza los 2000 años de Torah. Desde hasta Avraham Avinu, es decir, dice que no había nada en el mundo conectado de alguna manera con Dios. La gente desde Enoch ya empezaron a hacer idolatría y después eso hasta que llegó Abraham. ¿Okay? Abraham llega al final del segundo milenio, en 1948, de la creación del mundo. ¿Okay? La tercera cosa, Israel. Israel viene después, ¿okay? Para recibir la Torah. Y el trabajo que hizo Abraham en general ya se concentra también a través de recibir la Torah. Y la quinta cosa es el Bet HaMikdash. Es donde meter todo lo que recibiste, meter a Dios dentro de ti. Y aquí viene la última Mishnah. La última. Dijiste que esas son las cosas que Dios compró. Ahorita voy a llegar qué quiere decir compró. Y voy a tocar un concepto que empezamos en Shabbat hace 2 semanas. ¿Okay? Y vamos, según el tiempo, subir y subir hasta llegar a unos puntos muy interesantes. Tal vez también tiene que ver con la parasha de la semana y también con muchas cosas que estamos haciendo. Dice la última Mishnah, todo lo que Dios creó, todo es para él. Lo bara el alijudo. Es decir, tú preguntas cuál es el propósito del mundo, Dios. No hay otro propósito. Pero el ¿Y ese está para escrito? su honor. ¿Ah? Para su honor. ¿Para su honor? Para su honor. Quiere decir es el propósito del mundo. ¿Ok? Y dice, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ואומר השם ימלוך לעולם ועד. Ahora aquí, primero, según la Cábala, ustedes saben que hay 4 mundos que también en el rezo pueden ver en Sidurim de los sefaradín. Cada parte del rezo está de acuerdo a un mundo. Hay un mundo de Atzilut, que es el mundo más alto, ¿ok? Y es Lichvodi. Hay mundo de Bria, Yetzirah y Asiya, ¿ok? El mundo de Atzilut es el mundo espiritual, vamos a decir, ¿ok? El mundo de Bria es el mundo de la creación. El mundo de Yetzirah también es creación, pero no es sinónimo. En hebreo son diferentes. Hay lo que es la parte del alma y hay lo que es la parte del cuerpo. Y aquí llega, para entenderlo bien, entender mejor esta Mishnah y entender bien otras cosas, vamos a repetir rápido un concepto que ya hablamos para poder seguir y entender eso. Dijimos que en el mundo tiene 3 opciones de ver el mundo. 3 opiniones, 3 opciones. Una opción es ver el mundo que hay naturaleza. Dios creó el sistema natural, todo es natural, ¿ok? El mundo funciona a través de sistema que se llama naturaleza, que en otras palabras lo llamamos también Elohim, ¿ok? Tú ves el árbol que está creciendo, también es algo muy bonito. Lo podías llamar también milagro, pero finalmente te acostumbraste, es una naturaleza que Dios creó. Hay cosas que puedes llamarlo milagro, pero no, es parte de la naturaleza. Es decir, la naturaleza no es algo que es 100%. Quiere decir, a veces puedes sembrar un árbol y no va a crecer. A veces uno puede caer del piso 8 y no le va a pasar nada. ¿Quiere decir que le pasó un milagro? ¿O quiere decir que no siempre cuando uno cae, muere? Y ahí no le pasó un milagro. Simplemente entró en el porcentaje dentro de la naturaleza que no le va a pasar nada. Es decir, la naturaleza no es algo de 100%. A veces dentro de la naturaleza hay excepciones. Esas excepciones nosotros lo llamamos tal vez milagro, pero es parte del sistema natural que Dios creó. Dios creó un sistema que a veces hay excepciones en ese sistema. Entonces, por ejemplo, una persona que no puede traer hijos, no puede tener hijos. Pero resulta que Abraham Avinu sí tiene hijos, aunque no podía traer hijos. Entonces lo podemos llamar milagro, pero lo podemos llamar que Dios lo dirigió, lo puso
en el porcentaje que ahí incluso él puede tener hijos. Es decir, la naturaleza a veces tiene opciones, y eso lo vemos yo creo cada día. Hay historias así, que cosas que son excepciones de la naturaleza. Hay una persona que los doctores le dicen que va a morir, en 2 meses va a morir, ya no hay opción. Y resulta que el Señor vive. Hay una vez, y ese seguro cada uno tiene historias parecidas, que el doctor le dice a la mamá, mira, el hijo que va a nacer tiene síndrome de Down o no sé qué, es decir, van a ser mal, y resulta que nace bien. ¿Quiere decir que pasó aquí un milagro o que entró en el porcentaje que el mismo doctor, la misma naturaleza no siempre haga? ¿Cuál es la diferencia? Entró en el Vas a ver. porcentaje. Vas a ver, la diferencia es teológica, pero la diferencia es filosófica, lo puedes llamar, pero es importante. ¿Por qué? Porque si tú dices que hay 2 sistemas, hay sistema natural y hay sistema de milagro. Puede ser, es la segunda opción. ¿Ok? Hay sistema naturaleza y hay a veces Dios interviene y rompe ese sistema, rompe la naturaleza para hacer milagros. Es una forma también de ver las cosas. Pero la primera forma no. ¿Por qué no? Tiene más lógica de algún lado. ¿Por qué? Si Dios tiene que romper el sistema natural, quiere decir que ese sistema no es completo. No siempre funciona. A veces Dios tiene que romperlo. Es decir, que Dios creó algo que no es completo. Que no siempre funciona. Que a veces hay que hacer algo más. Lo que pasa es que la diferencia de las dos es la intervención del hombre. La tercera opción es que no hay naturaleza y no hay algo físico y todo es de Dios. Como dice Enod Milvadon, no hay nada fuera de Dios. ¿Ok? Y eso lo explicamos, ya es algo más filosófico todavía, más complicado de entender, y hoy tal vez vamos a entender por qué no es tan complicado de entender. Y el tema, ya hablamos de eso varias veces, pero voy a repetir muy rápido. Todo el mundo físico funciona a través de átomos y partículas y esto y el otro, pero al final hay más espacio de algo en este mundo. La ilusión óptica te da a ver algo físico, pero finalmente estás hablando de nada. Todo lo que tenemos aquí, finalmente es... La distancia entre el electrón y el protón dentro del átomo es más grande relativamente de aquí al Sol, 150 millones de kilómetros. Dijo un físico, si queremos concentrar, todo el mundo se concentra en una pelota de tenis. Es una metáfora porque es menos. Todo el mundo, todo el universo, en una pelota de tenis. Es decir, si concentramos la materia del mundo, si concentramos toda la materia del mundo, entra aquí. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada entonces. Hay nada más energía, que vuelve todo muy rápido, tan rápido, y ya lo ves como algo sólido, como el ejemplo del ventilador que está girando y ya ves una pieza completa, cuando no es una pieza completa. Entonces finalmente todo lo que ves energía en una ilusión, que finalmente todo es Dios, todo lo que ves. Entonces Dios está en cualquier lado y no hay nada fuera de él y todo está ahí. Son 3 opciones de ver el mundo y ese es el Yud Kevav, que es nada más Hashem. Es la esencia de Hashem, está en cualquier lado. Ok, son 3 opciones. Y hay también 3 formas de ver la santidad. Nosotros decimos en Kiddushah, Kadosh, Kadosh, Kadosh. 3 veces Kadosh. ¿Por qué 3 veces? Kadosh, todo Kadosh. ¿Por qué 3 veces? ¿Qué ganas con 3 veces cuando lo puedes concentrar en santidad, en esencia de santidad? Todo lo que es santidad entra en esa esencia. ¿Por qué dividirlo y después tener que juntarlo al final? Porque finalmente todos son uno. ¿Qué tipos de santidad está hablando? A veces estamos haciendo diferentes cosas y finalmente podemos concentrar todo a un solo lugar. Había un señor una vez que llegó el genio, ese cómo lo llaman aquí, el genio, ¿no? Que lo pides deseos y te cumple cualquier deseo. Sí. Entonces le pregunta al Señor, ¿qué quieres? ¿Tienes 3 deseos? Te lo cumple. Dijo, primer deseo, quiero un Mazda 3. Dijo, ¿está bien? Segundo deseo, otro Mazda 3. Y tercer deseo, otro Mazda 3. Dijo, ¿por qué necesitas 3 Mazda 3? Dijo, porque lo voy a vender los 3 y voy a comprar un Mercedes.
Ahora, ese no tiene lógica, porque finalmente estás perdiendo aquí otros dos deseos. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos diciendo 3 veces Kadosh? ¿Qué queremos ganar con eso? Parte del pasado, presente y futuro que es para siempre. El concepto, uno de los conceptos más básicos del mundo místico es Ashan, Olam Shana Nefesh. Y en otras palabras, Adam Zman Makom. Y en otras palabras, el humano, el lugar y el tiempo. Son 3 tipos de santidad. Por ejemplo, el humano, el Kohen Gadol, está hablando el punto más sagrado de las personas. Makom, el Bet HaMikdash, por ejemplo, el lugar, ¿ok? Y tiempo, que es Shabbat, por ejemplo, Yom Kippur. Entonces, en Yom Kippur, el Kohen Gadol entraba en Yom Kippur dentro del Kodesh HaKodashim. Quiere decir, 3 tipos de santidad. En la persona más, el lugar más y en el tiempo más. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto, por eso cuando dice Bait Male Ashan, es decir, cuando el Kohen Gadol entraba, 3 tipos de santidad que tenemos. Y esos 3 tipos de santidad tienen que ver con lo que estamos hablando aquí. El Makom es algo físico, es el pura naturaleza. El Adam es una combinación de santidad, de naturaleza y de milagro, lo podemos llamar la parte espiritual. O tal vez lo podemos ver de alguna manera, en otras palabras, la parte que se ve y la parte que no se ve. La parte que es el cuerpo y la parte del alma, es una combinación. Y el tercero es el tiempo, que es algo que no se ve. ¿Ok? Es totalmente, podemos llamarlo espiritual, aunque es una dimensión natural. Esas 3 cosas, esos 3 tipos de santidad se reflejan en cualquier cosa del judaísmo. En cualquier cosa lo puedes encontrar. Lo puedes encontrar en Abraham, Isaac y Jacob. Lo puedes encontrar en los 3 mitzvot que el mundo se sostiene por eso, que es la Torah, que es buenas acciones y que es el rezo. ¿Ok? Y aquí vamos a llevar a las 3 cosas que hablamos una vez, que en el templo había 3 lugares diferentes. Había lo que era el patio, ¿ok? ¿Qué había en el patio? Había ahí el Mizbeach Haolah, ¿ok? El altar de la Haolah, donde hicieron parte de los sacrificios, el kior donde lavaron las manos. Esas eran cosas totalmente físicas, ¿ok? No tenían ahí algún milagro especial dentro de esas cosas. Era la parte externa del Bet HaMikdash. Dentro de eso había el Kodesh, donde estaba la menorá, donde estaba el Lechem HaPanim, el pan, y el Mizbeach HaZahav. Son cosas que eran físicas, pero también con milagros, porque el pan nunca se acaba, la menorá siempre había diferentes milagros dentro de la menorá con el tema del Ner HaMa'aravi, que nunca se apagó, el humo del Mizbeach siempre subió para arriba, muchas cosas que eran combinación de algo físico con algo metafísico, sobre todo cualquier cosa física. Es una combinación, es la segunda opción. Y la tercera opción era el Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim, había ahí el Aron HaBrit. Dice que Aron HaBrit no era parte de la cuenta del lugar. Es decir, Aron HaBrit, por ejemplo, podemos decir, para hacerlo fácil, era 5 amot, un ejemplo, y todo el lugar era 10 amot. Podías contar 5 amot aquí, 5 amot aquí. En otras palabras, no era parte de la cuenta. Quiere decir, no ocupaba espacio. Cargaba lo que cargaban. Y ahí estaban los Shivrei Lujot, los Lujot, el bastón de Aarón, la maná. Todas esas cosas que estaban ahí también representaron cosas que son espirituales. Es decir, cosas que no tienen realidad física, aunque sí está hablando de algo físico. Porque el Aarón estás hablando de Aarón, pero finalmente es todo espiritual. Es decir, esas 3 opciones que representan en el mundo, siempre estamos girando alrededor de esas 3 cosas, y lo vimos también en el día de la semana. Tenemos un día de la semana que es Hol, que es físico, es natural, es trabajo, hay que trabajar. 6 días tienes que trabajar, porque es naturaleza, tienes que hacerlo, ¿ok? Yom Tov es mitad, puedes cocinar para Yom Tov, son cosas que tienen todavía entrada. Y Shabbat es un día que totalmente sagrado, totalmente fuera de la cuenta, fuera de
de todas las leyes físicas que hay, de todas las leyes naturales que hay, no entran ahí leyes físicas y es un día totalmente espiritual. Es decir, otra vez tenemos 3 tipos de santidad dentro de nuestro calendario, dentro de nuestra vida, tenemos esos 3 tipos. Y eso es siempre lo que estamos haciendo. De acuerdo a eso, lo vimos en Birkat Kohanim también. Incluso en Birkat Kohanim vimos que hay 3 etapas de Birkat Kohanim. Hay una etapa, como recuerdan del Midrash, que dijo el Psikta de Rav Kahana, dijo en el Midrash que Rabbi Shimon Bar Yochai preguntó a Rabbi Elazar Bar Rabbi Yossi qué es el capítulo, el párrafo que habla en Shir HaShirim, en la corona que le dio su mamá en su día de matrimonio. Cuando, ¿qué estás hablando? ¿Quién es el rey Salomón, dijimos? ¿Del rey? Aparte del rey Salomón, de la opción literal, dijimos que todo el Shir HaShirim habla de Dios. El rey Salomón quiere decir el rey completo, Shlemut, completo. Entonces, ¿quién es su mamá? Le preguntó Rabbi Shimon a Rabbi Eliezer, ¿quién es su mamá? Dijo, está escrito. Dijo, había una vez que Dios llamó al pueblo de Israel hija, una vez hermana y una vez mamá. Por supuesto que no está hablando de aquí una relación física de mamá o hija o hermana. Está hablando de una metáfora de entender cuál es la relación que podemos tener con Dios. Hay una relación que Dios te va a dar todo el tiempo. Él te da y tú recibes y se acabó ahí. Ese se llama hija. La hija recibe todo el tiempo. Y ese la primera parte de Birkat Kohanim. Dios te va a cuidar, te va a bendecir, te va a dar. Es desde arriba para abajo. Y son 3 palabras, porque representan los 3 que suben a la Torah en el día de la semana. Hay, la segunda cosa es 5 palabras. Isa Hashem panav elecha, Yair Hashem panav elecha, Vijuneka. Es una relación de hermana, es decir, hay algo en común, es de uno al otro. No es nada más dar y no nada más es recibir. No es nada más naturaleza, es también milagro. Todo está mezclado ahí. Son 5, es Yom Tov, suben 5 a la Torah. Y la última es Shabbat. Es 7 palabras de Isa Hashem panav elecha ve'asem lecha shalom. Son 7 palabras, ¿ok? Y es Isa Hashem panav. Dios va a alzar sus ojos hacia ti. Quiere decir, de alguna manera estás arriba. ¿Qué quiere decir? Tú puedes dar. ¿Cómo puedes darle a Dios? Y eso es lo que viene esta Mishnah a decirte. ¿Cómo puedes dar a Dios? Voy a adelantar otra cosa que hablamos y ahí todo se va a juntar muy bien. ¿Ok? Tal vez está un poco confundido la cosa porque ya dije al principio que soy más cansado. Pero el punto es lo siguiente. Dijimos que el pueblo de Israel se quejó mucho en el desierto. No había agua, no había carne, no había esto, no había el otro. Siempre había algún motivo de quejarse contra Moshe. ¿Ok? Siempre se quejaban. ¿Ok? Había un momento donde se quejaban sin motivo. Y cuando pasó esto, pasó lo que llegó la serpiente y atacó a las personas. ¿Ok? ¿Y qué hizo Moshe? Hizo serpiente de cobre para que todos lo vean y se coman. Eso lo vimos en Shabbat. ¿Ok? El último Shabbat. Ahí hay algo más, todavía un detalle más importante, que es la única vez, si no me equivoco, que está escrito que ellos se quejaban contra Moshe y contra Dios. Es decir, el único lugar que no tenían motivo por qué quejarse era el momento que se quejaban contra Dios también. Y ahí manda a los serpientes. Y ahí llega Moshe y arregla con la serpiente del cubo. ¿Qué está pasando ahí? Cuando hay motivo, ¿qué quiere decir? Hay algo físico. Hay algo físico, entonces el pueblo se queja con algo físico, algo natural, o algo mezclado, la maná también, ya no quieren comer maná, está bien, es algo mezclado entre natural y algo espiritual, siempre hay una mezcla entre los dos, está bien. Entonces, ¿contra quién está? Todo es físico, todo está limitado, entonces Moshe, contra Moshe o contra Aarón, ¿no? Pero lo que todo está limitado dentro de este mundo. Hay un momento donde ellos se quejan contra Dios también, pero es el momento que no hay motivo para quejar, quiere decir no hay algo físico de quejar, sino todo está en la mente de ellos, ya no pueden aguantar, ¿por qué? No hay motivo. Ahí llega hasta contra Dios, porque la imaginación no está limitada, y la imaginación puede llegar hasta Dios. Entonces, esos 3 niveles de alguna manera de la creación, el primer nivel de la creación es el Hatzer, es la parte externa del mundo. Es decir, como dice Maimónides, de alguna manera tiene un ejemplo, el ejemplo del rey. Dice, hay
gente que están en la ciudad, que viven los habitantes de la ciudad, hay gente que son en la colonia del rey, hay gente que son los guardias del rey y hay gente que trabajan con el rey directo y hay gente o una persona que es el rey. Ok, el rey es Dios, pero cada uno de alguna manera sabe que existe, casi todos, incluso los ateos, hay unos que no, pero cada uno de alguna manera tiene otro contacto con él. Uno nada más sabe que existe y a veces escucha cosas de él, pero más de eso nunca vio al rey o nunca va a ver al rey y nunca va a tener ninguna cosa con él. Y hay gente que está más cerca. Hay gente que ven todo natural en este mundo, están tan lejos que no ven a Dios, no ven. Ellos ven un sistema aquí, todo natural, todo. Es el Hatzer, es la parte externa del templo. Es todo natural, no se ve. Y hay, es Makom, es nada más el lugar, lo que es lo físico, eso es lo que ellos ven. Punto. Hay unos que ya están más avanzados, que ya ven la parte mezclada. Ven la parte natural, pero ven también que Dios rompe la naturaleza. Ven que Dios es conductor del mundo, que está, que viene, que hace milagros, que hay más cosas. Entonces es un nivel más alto. Son la gente que ya a veces ven el rey o a veces están más cerca, ya están casi con el rey. Pero hay gente que están directa, para ellos existe nada más el rey. Es decir, no hay otra realidad, no hay otra cosa aparte del rey. Es decir, dice que, por ejemplo, Shammai, todo lo que compraba siempre era para Shabbat. Vio un pescado en día lunes para Shabbat. Después el martes vio algo mejor para Shabbat. Toda su vida era para Shabbat. No había otra vida. La Tid Lavot dice que va a haber un día que todo va a ser Shabbat. Ese es el mundo venidero. Todo va a ser Shabbat. Y ahora vamos a entender una cosa. Cuando el pecado del pueblo de Israel era en la imaginación, y ese vimos que Adam Arishon era lo mismo con la imaginación. La serpiente que habla del Adam Arishon, según el Sefor, trajimos que era algo de imaginación. Por eso llegó primero con la mujer, porque la mujer sabe imaginar mejor. Y llegó con la mujer, ¿ok? Y empezó a generar a través de la imaginación el pecado del árbol de la sabiduría. Es decir, todo el pecado era en la parte más importante, que para nosotros es la parte tal vez menos importante, porque no lo vemos. Si no lo vemos, decimos, mira, lo más importante es la acción. Por eso ese mundo se llama el mundo de Asia, el mundo de la acción. Lo que tienes que hacer. Y aquí el mundo cuenta las acciones, no cuenta algo más. Pero en realidad tenemos que saber que el pensamiento y la parte espiritual es más todavía. Entonces hay unas personas que dicen, no, nada más la acción. Hay unas personas que saben que hay pensamientos y hay unas personas que saben que el pensamiento es lo más importante. Por eso unos mitzvot que hace sin pensar, mitzvot lelo kavanah, que Guf le nos llama como un cuerpo sin alma, no tiene alma. Es muerto, porque no hay pensamiento. O como vimos en Shabbat que hay una frase de Jajamim que los pensamientos malos son peores del pecado mismo. Quiere decir, los pensamientos son más complicados. El pecado de acción lo puedes arreglar aquí con acción. El pecado de imaginación a veces es mucho más complicado. Todo lo que estamos haciendo en el judaísmo se gira también con el pensamiento. Si uno pensó de hacer mitzvah y no logró, se cuenta como una mitzvah. Lo está haciendo. Es decir, más vale aquí, finalmente, el pensamiento. Tienes que saber con todos los mitzvot. Tú agarras 4 minim, 4 minim en Sukkot. ¿Por qué agarras? ¿Qué tienes que hacer? Pensar que esto va a ser así, que los caminos, que los lugares, que todos los lados. Hay una lista de pensamientos antes de cada mitzvah. Tú estás en la Sukkah, tienes que recordar la salida de Egipto, tienes que tener fe en Dios, siempre todo gira alrededor de pensamientos. Hay mitzvot que son permanentes a través de mitzvot. Por ejemplo, Pesach es limitado, es un tiempo limitado. Hay mitzvot que están en lugares limitados, por ejemplo, mikve o Sukkah. Si no estás en la Sukkah, no estás cumpliendo Sukkah, ¿ok? Hay mitzvot que están con el humano, ¿ok? Hay mitzvot que tú poner tefilín, no puedes poner los tefilín es decir, poner alrededor de un vaso los tefilín y decir que es como yo lo hago. No, es algo que tiene que hacerlo personalmente. Entonces, cada mitzvah tiene un límite de o lugar, o tiempo, o persona. Los únicos mitzvot que no tienen estos límites es del pensamiento. Fe en Dios no tiene límite. Puedes estar en cualquier lugar, ¿ok? Y estás pensando de Dios. Estás cumpliendo una mitzvah de fe en Dios.
Y todos los mitzvot de alguna manera pueden cumplir una parte a través del pensamiento. Porque el pensamiento es la parte que Adam Rishon dañó y es la parte más importante que tenemos que arreglar. Por eso ahí está todo el punto. Y según la tercera opción, que todo es Dios, también el libre albedrío y todo lo que tenemos está nada más ahí. No en la parte de afuera, nada más ahí. Porque ahí es la realidad. Eso es lo que dice un rabino que vio el mundo venidero. Dijo, Olam Afuja, y que vio un mundo al revés. ¿Qué quiere decir al revés? La parte de lo que no vemos es la realidad. Y la parte que sí vemos que es realidad, no es realidad. Es como uno despierta de un sueño. Entonces todo lo que vio en el sueño se volvió sueño, nada. Pero en el sueño estaba seguro que es realidad. No tenía duda. Vio la persona, vio esto, vio el otro. Como el señor que estaba pensando que comió el marshmallow más grande del mundo y al final no encontró en la mañana su almohada. Entonces es un sueño más físico. Pero normalmente uno ve y en el sueño puede jurar que está viendo la realidad. Despierta y ya entiende que no. De alguna manera es la muerte según la tercera opción. Es decir, eso es lo que dice David Amelech. Beshuv Hashem et Shivat Zion, Ainu Keholmim. Cuando Dios va a darnos el mundo venidero, Beshuv Hashem, Ainu Keholmim, vamos a ver como que todo fuera sueño. No había realidad, todo era nada. La única realidad es lo que hicimos en el pensamiento, lo que hicimos las cosas en las cosas espirituales, que no lo vemos aquí. Es en un mundo al revés. Ese se llama mundo de la mentira, porque todo se ve una mentira, es una ilusión. El mundo de la verdad no lo llaman nada más el mundo de la vida o esto, el mundo de la verdad, porque estás hablando aquí de dos términos muy fuertes, verdad y mentira. Quiere decir, mentira, mundo de mentira es más de lo que pensamos, no nada más es un mundo que se ve todo mentira, se ve todo al revés. Y ahí tenemos que enfocar nuestro trabajo. Por eso Moshe Rabbeinu, cuando ve que el pecado era en la imaginación, llega la serpiente, ya recuerda todo lo que pasó con Adán. Entonces tiene que imaginar otra vez. Entonces a través de la serpiente tenían que recordar de Adán Arishon y empezar a imaginar a Dios. Ahora viene el punto que para eso dije todo. Hagamos el sol, ¿ok? ¿Qué pasa con el sol? Manda rayos de luz. A veces puedo ver la luz y no puedo ver el sol, ¿ok? Veo los rayos, es decir, de alguna manera yo sé que hay calor, hay luz por el sol, pero no veo el sol, ¿ok? Y hay formas que puedo ver al sol y también ver que los rayos llegan directo de él. El mundo es igual. Dice David Amelech en Teilín, Ki shemesh umagen Hashem Elokim. Dios es sol y hay protección. Hay magen, hay escudo. ¿Qué quiere decir eso? Dios es, de alguna manera, metafóricamente, el sol. Da luz al mundo. La parte espiritual. Pero hay un problema. Que hay una protección de no ver al sol. Es decir, hay un escudo, hay una barrera. No se ve el sol. Se ven nada más los rayos. Se ve nada más el resultado, podemos decir, de Dios. Las acciones, todo en el mundo. Entonces, hay tres personas. Hay una persona que ve luz. Y dice, hay luz, está bien, el origen no me importa, lo más importante, tengo luz, disfruto, veo, está bien, no necesito más. ¿Ok? Hay otra persona que dice, pero a ver qué es el origen, tal vez hay luz aquí porque voy a tener que pagar una cuenta de luz después, pero también hay origen del sol y también hay origen esto y también hay origen el otro, hay diferentes cosas y hay uno que sabe que todo finalmente se concentra en el sol. No siempre lo va a ver el sol, pero sabe esto. Entonces, ¿cómo sabes? Entonces dice, Ki shemesh umagen Hashem Elokim. Quiere decir, para algunos es Hashem, para algunos es Elokim, para algunos, cada uno lo ve de una forma diferente. Pero, ¿cuál va a ser la Atid Lavo? Dice el Talmud en Avodah Zarah, en la hoja 3. Dice la Atid Lavo, escuchen bien, esas palabras, son palabras fuertes. Dice, En Gehenom la Atid Lavo. No hay infierno, la Atid Lavo. El Talmud, no invento mío. ¿Ok? Escuchen, no hay Gehenom la Atid Lavo. El Akadosh Baruch Hu motzi chama min artika. Dios saca el sol de su estuche, de su costo. Reshaim nidonim ba, los malos se van a ser juzgados, se juzgarán dentro de, es decir, con ella, y los tzadikim, los justos, se van a curar con ella.
la misma cosa para algunos va a ser una curación, para el otro va a ser de alguna manera una justicia. La misma cosa. Que es Dios saca el sol de su estuche. Que él se revela. Sí. Se revela. De repente ves que la parte más importante o la única parte real de este mundo que era la parte espiritual. Entonces los tzadikim que sufrieron o que esto o que sí hicieron la parte espiritual, entonces se fortalecen con eso, de repente ven el tercer nivel cómo se revela, porque es muy difícil captarlo en la mente. Es decir que el agua no era parte de la minyan, que no tenía existencia física, aunque sí está hablando de medidas físicas y todo físico, pero finalmente habla de una ilusión óptica, difícil captarlo. Es difícil captar dentro del sueño que estás en el sueño, pero al despertar te vuelve muy fácil entenderlo. Entonces, de alguna manera, la Tid Lavo es, vamos a despertar. Entonces, la gente que, le voy a dar un ejemplo. Dice el Talmud, en otro lugar, si no me equivoco, en Brajot, dice que para una persona buena le enseñan un sueño malo, y para una persona mala le enseñan un sueño bueno. ¿Qué pasa ahí? Dice, a veces hay que pagarle a uno por algo que hizo. Pero es una persona mala, no se merece nada. Pero hay que darle el premio de lo que hizo. Entonces Dios le da eso en sueño. Y este señor malo piensa que ganó lotería y que hizo y que esto, y de repente despierta y ve que todo, no había nada. ¿Cuál es su sentimiento? Ah, qué lástima que me desperté. En el sueño era millonario y hago nada. El otro es al revés. En el sueño ve cosas malas, sufrimientos, problemas, se despierta, ¿qué siente? ¡Ah, qué bueno que me desperté! Ahora veo la realidad que tengo, que no tengo problemas en realidad. Dice la Tid Lavo es lo mismo. El tzadik se despierta y de repente ve la realidad. Dice, wow, qué bueno esta realidad. Es decir, todos los sufrimientos ya no eran parte de la realidad. La realidad era esto, lo que estoy viendo ahorita. Y el otro que todo el tiempo se invirtió nada más en la parte material y se olvidó totalmente de la parte espiritual, dice, toda la parte material se fue. No hay nada. Entonces me quedé sin nada. ¡Qué vergüenza! Es la misma cosa, la misma esencia va a dar para uno. Le va a generar un sentimiento de lo mejor, el paraíso, y para el otro hasta el infierno del sentimiento. De la vergüenza que está sintiendo. Yo casi termino, ¿ok? El sol, siguiendo la misma metáfora, cuando la luna, nosotros, lo dije en Shabbat, que la luna es la metáfora de nuestra alma, blanca. El sol, de alguna manera vimos que es una metáfora de Dios, que da luz. Y el planeta Tierra. Si el planeta Tierra está en la mitad, entre el sol y la luna, eclipse, no se ve, no recibo luz. Es una protección que cubre al sol, no lo veo. ¿Y qué pienso? ¿Que qué existe? Nada más el cuerpo, porque eso es lo que veo enfrente, nada más el planeta Tierra, nada más el cuerpo. ¿Qué hay que hacer? No hay que anular el cuerpo. Es verdad, toda ilusión óptica, pero estamos en el mundo finalmente de esa ilusión que es parte de la realidad. Dentro del sueño no puedes escaparte. Entonces estás jugando en las mismas leyes físicas que existen, según nuestro punto. ¿Qué hay que hacer? Moverlo atrás de la luna. Existe todavía, pero poner la luna antes, la parte espiritual antes, lo que vimos antes. Uno con los 7 ceros. Se conecta con eso también. Es decir, no hay que anular el planeta Tierra, pero hay que saber el orden de las cosas para no frenar y tapar la luz que va a venir. Así viene la luz a tu alma y así puedes darle a tu cuerpo. Pero tienes que entender cuál es en verdad la realidad y cuál es la segunda parte. Dice que, con eso termino, que Bilam llega en la parashá y quiere maldecir al pueblo de Israel y no logra. Entonces, ¿qué hace? Bendice, da bendiciones. Es muy interesante porque llega un ladrón al banco, no logra robar, ¿qué hace? Deposita al banco, le da $1 millón. No logré robar de ustedes, coman ustedes $1 millón. Eso no pasa. Una vez pasó, pero con 2 gallegos. Fueron al banco y querían robar el banco. Llegaron, cada uno empezó a robar cosas y esto, y de repente escuchan policías afuera, entonces dijeron, ni modo, cada uno tiene que agarrar una caja y irse.
Entonces cada uno agarró una caja y se fue a su casa rápido y para no meterse con los policías. Llega uno, abre la caja y ve diamantes y dinero, todo lo que ese señor quería ofrecer al Rabbi Yossi ben Kisma, todo estaba ahí en esta caja. Contento, llama a su amigo para ver si el amigo tiene más o tiene menos. Es muy interesante para el sentimiento, no es lo que tiene. Entonces llama a su amigo y le dice, mira, yo agarré, abrí la caja y mucho dinero, muchas cosas, qué bueno, ¿tú qué lograste agarrar? Hijo, no te imaginas qué mala suerte, pero yo agarro y nada más las deudas del banco y todos los problemas que cuentas por pagar y cosas así, nada interesante. Dijo, hoy voy, ¿qué vas a hacer? Pagar. Dijo, ni modo, poco a poco lo voy a pagar. Entonces, ese es Bilam. Llega a maldecir, no lo haga, ¿sabe qué? Lo voy a bendecir. Ok, entonces Tommy en la mañana dijo que ese Dios lo puso. Es una forma de las tres formas. Ok, Dios intervino, dijo, la naturaleza es que el tipo este va a maldecir, yo lo voy a hacer un milagro totalmente fuera de la naturaleza y lo voy a meter bendiciones en su boca y se acabó. Que acababa de hacer con el burro, que también habló. Ese es otro tema del Es burro. otro milagrito. Sí. Porque no era tan parte de la naturaleza. Otro tema que vamos a tratar, el burro que habló, cómo habló, todo ese tema, es un tema más profundo para, tal vez cuando ya vamos a dormir, lo podemos soñar de esto, el punto que dije a Tommy, dice que Dios cambió la maldición en bendición, entonces sí había de alguna manera alguna maldición que tenía que cambiar, entonces, ¿cuál era la maldición de Bilam? Entonces lo que yo dije en la mañana es que de alguna manera Bilam le quería hacer sentir al pueblo de Israel bien, entonces le dio palabras bonitas, ellos sintieron bien y ahí lo podía atacar y ahí logró atacar. Es decir, cuando ves una persona que te dice palabras bonitas todo el tiempo, entonces ya tú piensas que sos ya completo, ¿ok? Y ahí es el peligro más grande, porque uno cuando piensa que es completo, ahí puede caer mucho más rápido. Pero aquí viene otro tema para entenderlo bien y mejor, según lo que hablamos. Bilam dijo, yo no puedo maldecir que no tengan dinero, que no tengan esto, pero finalmente todo es limitado. Todo está en la parte física. Si yo quiero causarle un daño en verdad fuerte, lo voy a entrar en la imaginación. Entonces, dijo todas las palabras bonitas que hay. Es decir, empiezan a imaginar ahorita que todo es completo, que todo está bien. Este momento es peligroso. Porque a veces en ese momento uno olvida de Dios. Dice, mira, yo soy tan fuerte, yo ya tengo todo, ya estoy protegido. Yo no necesito Dios. La gente que más se acercan a Dios normalmente es cuando hay problemas. Sí. Dios, tenemos ese problema hoy, Dios, pero cuando uno ya tiene todo, de alguna manera, lamentablemente, se siente protegido. Dice que la maná era la prueba más grande del pueblo de Israel. ¿Por qué prueba? Porque Dios le dio todo. No necesitaban preocuparse, trabajar por nada, para hacer nada. Era una época totalmente de Dios. Pero sin embargo, se cayeron porque uno tiene todo y ya dicen, no necesito a Dios. ¿En qué momento el pueblo de Israel pecó en idolatría? Cuando vieron a Dios en el monte Sinaí. Después de eso, ¿hay alguien aquí que quiera hacer idolatría ahorita? No. Estoy seguro que no. Y espero que estoy seguro bien. Pero estoy seguro que no. Pero entonces, ¿ustedes alguien vio a Dios una vez? No. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente que vieron a Dios hicieron una idolatría y la gente que no vieron a Dios no quieren hacer idolatría? Y la respuesta es, a veces sí, cuando uno está en nivel tan alto y ya todo está tan, ya se olvida de la realidad. Es decir, de alguna manera, y ese es el problema, que hay gente que estudian Cábala nada más, pero no estudian la base, entonces ya están tan elevados y ya se olvidan de toda la parte física, que es también complicado y prohibido, porque otra vez, son 3 niveles, pero el Bet HaMikdash no tenía nada más el Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim era prohibido entrar, cada uno que entraba moría. ¿Qué quiere decir moría? Es decir, no puede aguantar la tercera opción de entender que todo es ilusión óptica. Es complicado y es peligroso. Por eso existió el Kodesh, y por eso existió el patio, y por eso existió... Es decir, tenemos que entender que la vida está compuesta de esas cosas diferentes. Es decir, la Mishnah dice, todo es para Dios, está bien, pero también tienes que saber que hay cosas que hay en este mundo, que tienes que trabajar y hacer en este mundo. Entonces, en el momento que uno piensa que ya está en lo mejor, que ya está en lo máximo, que ya está completo, ahí es el momento que el peligro es mucho más grande. Y eso es lo que Bilam trató de hacer.
No, todo está muy bien. Y eso es lo que sabemos. Dice que el Talmud, que, ¿cómo se llama? Que Bilam sabía el momento que Dios se enoja. Y cómo Dios puede enojar dice que cada minuto, cada día tiene un momento que Dios se enoja. Que Dios llega el día, dice, a ver, un segundo más, ahora me enojo. No tiene lógica. Y cómo él sabía cuando Dios se enoja. ¿Qué está hablando? ¿Y cómo Dios puede enojar? Enojar es un término material humano. ¿Okay? Enojar es por falta de algo, por algo. Tú no puedes causarle a Dios una falta. Entonces, ¿qué es enojar? Dijimos, está escrito, lo decimos todas las mañanas, que rega beapoja in birtzono. Y dice el Talmud, ¿cuál es el momento que Dios se enojó? Se enoja, rega. Momento. ¿Qué quiere decir momento? No tiene que recordar la clase. Rega son iniciales de Retzach, Giluy Arayot y Shfichut Damim. El asesinato, adulterio e idolatría. Son rega. La palabra que forma rega. Cuando hay esas tres cosas, se borran, se eliminan las tres cosas que el mundo se sostiene por eso, que es Abraham, Yitzhak y Jacob, o Torah, Avodah y Gemilut Chasadim, porque por ejemplo, la Avodah, el rezo, cuando no hay rezo, cuando no hay esa parte con Dios, con esa parte de la santidad, se puede llegar hasta idolatría. Y el rezo es la Avodah, es decir, para Dios, para fortalecer la fe. La Torah fortalece de la parte que es el adulterio por diferentes razones. También dice que el semen se produce a través de lo que uno piensa en la mente. Hay una cosa de los filósofos que eran más alejados de la parte sexual, dice, hay un libro que habla sobre eso, que la filosofía tiene de alguna manera el mismo placer. Y la tercera cosa, el Gemilut Chasadim evita asesinato, porque cuando uno hace buenas acciones hay menos odio. Entonces, esas tres cosas son equivalentes a esas tres cosas. Cuando esas llegan, se borran los otros tres y el mundo no puede sostenerse. Y ese Bilam sabía cómo atacar a través de esos tres puntos. Y lo atacó a eso. Llegó con adulterio, siguió con idolatría y hasta que llegó el asesinato también. Y cómo llegó a esos tres pecados graves con el pueblo de Israel. Cuando imaginaban que todo estaba bien. Cuando le dio a entender que todo estaba bien. En ese momento se cayó todo. En este momento, Bilam logró lo que tenía que lograr. Tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo, pero también de lo que estamos imaginando. O tal vez más de lo que estamos imaginando. Y eso es lo que los Jajamim dicen, que los pensamientos del pecado son a veces más complicados de lo que estamos pensando. A veces no damos importancia, pero a veces lo que uno puede generar a través de su pensamiento puede dañar mucho más de lo que está generando a través de la acción. Aunque no se expresen. Entonces hay un orden en el rezo, dice esas palabras, otras tres. Todo el mundo se concentra a través de ese triángulo, ¿ok? Machshava, dibur, maaseh. Pensamiento, palabra, acción. ¿Quién viene antes de quién? Machshava primero tiene que haber. Pensamiento. ¿Ah? Pensamiento. Pensamiento primero, pero ¿Ok? si no, no actúa. Tú dices pensamiento, después uno habla, después uno actúa. Sí. En el rezo funciona al revés. Tú pones tefilín, haces acción, después hablar, dibur, si puedes decir y al final llega la amida, belahash. Tú piensas, machshava. Quiere decir que la cúspide, el punto más importante que tienes que llegar, ¿dónde es? El machshava. ¿Cómo puedo despertar a mi machshava? Yo no controlo la machshava, yo no controlo el pensamiento. Alguien me dice, Señor, tú me puedes exigir no hacer esto, tú me puedes exigir no hablar mal, pero no me puedes exigir no pensar mal. Le dije, sí, tienes razón. Uno no puede controlar sus pensamientos. Pero sin embargo, sí. Porque el pensamiento lo puedes controlar a través de lo que estás haciendo y lo que estás hablando. Ahí viene el punto más importante de la clase. El mundo, Dios lo hizo de una forma de acción para finalmente llegar al pensamiento, no al revés. Es decir, nuestras acciones que estamos haciendo es para poder mejorar nuestro pensamiento. Las palabras que tenemos que decir, que tenemos que hacer, es para poder mejorar nuestros pensamientos. Todo lo que está en este mundo, lo que dice la Mishnah, quiere decir para Dios. ¿Qué quiere decir para Dios? Para la parte espiritual, para la parte del pensamiento.
Todo lo que estás haciendo, tiene que concentrar ahí. Estás haciendo, actuando, hablando para causar y para controlar tu pensamiento. Por eso uno dice, yo soy judío de corazón. Por favor, yo soy muy judío, no me veas así. No, Señor, tú no puedes llegar al tercer nivel sin pasar a los dos. Porque no puedes controlar tu corazón o tu pensamiento, es una parte espiritual. Tú tienes que pasar por acción, por pensamiento, por palabra, decirlo. Hay mitzvot que se dice, hay mitzvot que se hace, y al final vas a mejorar y llegar a tener el pensamiento puro. Es la única realidad que existe. Pero tal vez sí se puede llegar al pensamiento. ¿Sin nada? No, pero tal vez no se necesita la acción, tal vez solo. Hay mitzvot que nada más son palabras. Solo Hay mitzvot que palabras. son palabras. Sí, claro, hay mitzvot que son nada más palabras. Por ejemplo, Vigata le binja, en Pesach. Habla. Contarle a tu hijo. Contarle las cosas, sí, hay que enfocar también. No siempre es acción nada más. Hay mitzvot que son en un nivel que también te pueden llegar a pensar, tal vez nada más palabras. Pero o palabras o acción. Ambos son algo físico. Ilusión, no ilusión. ¿Quieres la primera opción, la segunda opción? No importa. Pero para que sepan que la tercera opción resuelve todos los problemas teológicos que podemos tener. Pero ya es otro tema. Resuelve el libre albedrío, resuelve la parte mala del mundo, resuelve por qué Dios quiso crear el mundo de repente, porque de dónde llegó esa voluntad. Resuelve muchas cosas, porque finalmente todo llega y todo es espiritual y eternidad siempre. Pero ya es otros temas de pensar cuando estamos soñando, tal vez. ¿Ok? Pero termino que nada más el rega, que estamos hablando, ya saben que el rega suma 273.15, que es la temperatura más baja del mundo, el frío más grande del mundo, llega de este rega, a través de esas cosas, de Amalek también, que te metió frío, el frío más grande del universo, rega, es este momento, es el punto más congelado, que ahí uno tiene que hacer las cosas con calor. Shemesh es calor para descongelar todo lo que está congelado. Entonces, a través de esas tres cosas, y esas tres santidades, y esos tres tipos de mitzvot, y todo se concentra a través de esos tres, cambiamos el mundo. Y al final llegamos a la realidad, despertamos y vemos, wow, somos parte de esa realidad. Es lo mejor. Entonces hay que decir Yashekoach, Yashekoach y Yashekoach. No, el tercero no, porque es espiritual. Eso hay que pensarlo. Eso hay que pensarlo más.